Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los relatos más impactantes, misteriosos y a menudo malinterpretados de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Todos conocemos la historia Una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia encierra mucho más de lo que parece? ¿Y si la serpiente no fuera simplemente un animal, sino un ser divino caído que desencadenó una batalla cósmica con repercusiones que aún sentimos hoy? En este video, vamos a descubrir lo que el texto original en hebreo revela sobre esta historia antigua y enigmática. Analizaremos quién era realmente la serpiente y recorreremos la Biblia para comprender cómo esta decepción en el Edén anticipó la necesidad de la humanidad de un Salvador. Y aquí viene la parte más increíble: veremos cómo este relato también encierra una promesa de esperanza, una victoria que fue planeada desde el principio y cumplida a través de Jesucristo. Acompáñanos hasta el final para descubrir la verdad completa, los significados ocultos en el libro de Génesis que pocos conocen, y cómo esta antigua historia de engaño y esperanza influye en tu vida hoy. Créeme, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Si encuentras esta historia fascinante, no olvides dar me gusta a este video, eso ayuda a que más personas descubran este mensaje. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en las verdades ocultas de la Biblia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia y déjanos tus comentarios abajo. Queremos iniciar una conversación sobre lo que este relato realmente significa para nosotros hoy. Ahora, comencemos explorando lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido: la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Este relato es uno de los más conocidos de la Biblia, pero a menudo se malinterpreta o se simplifica en exceso. En Génesis 31, se dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. En lecciones de escuela dominical, películas y cultura popular, esta serpiente suele representarse como una serpiente parlante literal. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica. Parece una historia simple a primera vista. La serpiente engaña a Eva, ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán, y ambos son expulsados del Edén. Tradicionalmente, este relato se ve como el origen del pecado y la razón de la condición rota del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué aparece una serpiente parlante en esta historia? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación? Y aún más, ¿cómo es posible que esta serpiente pueda hablar, razonar y desafiar los mandatos de Dios? Son preguntas que muchos no se plantean, porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como se suele presentar. Tradicionalmente, muchos creen que la serpiente en el jardín del Edén fue simplemente un instrumento usado por Satanás para ejecutar su plan, pero esta interpretación nos deja con varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se mostró sorprendida al ver a una serpiente que hablaba? En cualquier otro contexto, encontrarse con un animal que se comunica de manera humana sería motivo de inquietud. Sin embargo, Eva se involucra en una conversación racional con esta criatura, lo cual sugiere que quizás la percibía como algo más que una serpiente ordinaria. Además, si tomamos esta historia de manera literal, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis 314 parece implicar algo más profundo. En este versículo, el Señor Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo condenada a arrastrarse ha sido interpretada como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. ¿Pero es esto realmente lo que el texto quiere decir? ¿O estamos perdiendo un significado simbólico más profundo? Esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿cuál era el fruto prohibido? Muchos asumen que era una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era. El punto central no está en el tipo de fruta, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer el fruto le dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos semejantes a Dios, como se menciona en Génesis 35. Este es un detalle crucial, ya que resalta la verdadera naturaleza de la tentación. No se trataba solo de probar un fruto, sino de buscar sabiduría y poder al margen de la guía divina. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como un participante silencioso.
Es una historia sencilla de tentación y desobediencia, fácil de contar y de entender. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Es la serpiente solo un animal astuto, o hay algo más escondido en el texto original hebreo? Para comprender verdaderamente esta historia, necesitamos profundizar mucho más allá de la superficie. En nuestras Biblias en inglés, la palabra que se traduce como serpiente es naas. A menudo se interpreta como una serpiente literal, pero aquí es donde el asunto se vuelve interesante. El idioma hebreo es complejo y está lleno de matices, donde muchas veces se pierde el verdadero significado al traducir. En hebreo, las palabras suelen tener varios significados, y el contexto juega un papel esencial para interpretarlas. Aunque naas puede significar serpiente, también tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda que suele pasarse por alto cuando solo leemos el relato superficialmente. La palabra nakás proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Primero, se traduce como serpiente o culebra, la interpretación más literal. Se usa para describir a una criatura que se desliza y sisea, por lo cual muchas traducciones optan por llamarla simplemente serpiente. Sin embargo, esto plantea una pregunta interesante: ¿por qué se describiría a una simple serpiente como más astuta que todos los animales del campo en Génesis 31? Esta frase sugiere un nivel de inteligencia y astucia superior al que esperaríamos de un animal ordinario. El segundo significado es un ser resplandeciente. En el hebreo antiguo, nakás también puede referirse a el resplandeciente. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era un reptil literal, sino un ser sobrenatural y radiante. La idea de ser resplandeciente recuerda las descripciones de figuras angelicales o divinas en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 281.314 se describe al ángel caído como cubierto de piedras preciosas, brillante en toda su gloria. Esto se alinea con la teoría de que la serpiente podría haber sido un ser angélico caído, tal vez incluso Lucifer antes de su rebelión. El tercer significado de nakás es hechicero o engañador. Esta raíz también implica la práctica de la adivinación o el encanto, es decir, alguien que usa palabras engañosas para manipular y prometer falsamente. Este significado encaja perfectamente con el rol de la serpiente en el jardín del Edén, quien seduce a Eva para cuestionar el mandato de Dios y buscar conocimiento al margen de su voluntad. Visto de esta manera, la serpiente no es solo un animal cualquiera, sino un embaucador que emplea mentiras y promesas vacías para confundir y llevar al error. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al observar el texto hebreo, nos damos cuenta de que la serpiente no es solo una criatura deslizándose por el jardín, se trata de un ser poderoso, astuto y, posiblemente, divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que miráramos más allá de la imagen de una serpiente literal y comprendiéramos la naturaleza espiritual de la decepción que estaba ocurriendo. El término nakás, interpretado como ser resplandeciente, concuerda con las descripciones de seres angelicales en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios 1114, el apóstol Pablo escribe, y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser de luz, una criatura que usaba su apariencia radiante para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente solo un animal o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece inclinarse hacia esta última idea. La palabra nakás sirve como una pista, señalándonos hacia un ser que no solo estaba presente en el jardín físicamente, sino que representaba una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo la muerte espiritual a través de mentiras y promesas vacías. Esta interpretación cambia nuestra percepción por completo. En lugar de imaginar a una simple serpiente en el jardín, vemos a un ser divino caído, un tentador que utilizó su apariencia y sus palabras para desafiar la autoridad de Dios. A lo largo de la historia, estudiosos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en el relato de Génesis. Muchos sostienen que no era una serpiente literal, sino un ser sobrenatural y divino. Esta interpretación se alinea con varios pasajes en la Biblia que sugieren la presencia de una figura poderosa en el Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para comprender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, en particular Ezequiel 281.315. En este pasaje, el profeta Ezequiel describe a un ser que estaba en el Edén, el jardín de Dios, y lo hace con gran detalle. El pasaje dice: estuviste en Edén,
En el jardín de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura: sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esta descripción vívida retrata a un magnífico ser angelical, adornado con piedras preciosas y que ocupaba un rango elevado en el consejo divino de Dios. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere a un ángel guardián poderoso, uno que había sido colocado en una posición especial de honor y autoridad. En el contexto antiguo del cercano Oriente, los querubines eran considerados seres espirituales poderosos que protegían el trono de Dios. No se los imaginaba como los pequeños querubines alados que a menudo se ven en el arte popular, sino como figuras majestuosas e imponentes, asociadas con el poder divino y la protección. Esta descripción no encaja con la imagen de una simple serpiente deslizándose por el jardín. En cambio, evoca a una figura divina resplandeciente, alguien que alguna vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser que estaba en el Edén? La conexión se vuelve más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase "te paseabas en medio de las piedras de fuego" implica que este ser tenía acceso a los lugares sagrados donde habitaba Dios, pero su orgullo y rebelión llevaron a su caída. Isaías 141.215 proporciona más detalles sobre este ser, identificado a menudo como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré». La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, y como resultado fue expulsado de su posición exaltada. Este es el ser que, según creen muchos estudiosos, estuvo presente en el jardín del Edén. Haciéndose pasar por una serpiente, no era simplemente un reptil común, sino un ángel caído, un querubín que alguna vez brilló con gloria celestial y que ahora se había convertido en un engañador. En 2 Corintios 1114, el apóstol Pablo nos ofrece una revelación crucial y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo nos da una perspectiva fascinante. Satanás, el maestro del engaño, suele presentarse como algo positivo y atractivo, ocultando así sus verdaderas intenciones. El término hebreo najas, que mencionamos anteriormente, no solo se traduce como serpiente, sino que también se refiere a un ser resplandeciente o fascinante, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza manipuladora de Satanás. Este detalle nos ayuda a entender por qué Eva no sintió temor ante la serpiente. Ella no estaba interactuando con un simple animal, sino con una figura radiante que aparentaba sabiduría y bondad divinas. La naturaleza del engaño no solo estaba en las palabras pronunciadas, sino también en la apariencia de aquel ser. Un ser luminoso, con una presencia que inspiraba confianza, ofreciendo conocimiento que aparentaba venir de lo alto. Esto nos lleva a una reflexión profunda. El serpiente del Génesis era mucho más que un animal, era un ser poderoso, caído de su gloria, que utilizó su encanto, belleza e inteligencia para desviar a la humanidad del camino de Dios. Este ser, que alguna vez fue un guardián del trono divino, se había transformado en adversario, en el enemigo tanto de Dios como del hombre. Este entendimiento cambia por completo la narrativa. Lo que parece ser una simple historia de desobediencia se convierte en una épica batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en medio. Para comprender quién era realmente la serpiente en el jardín del Edén, es esencial explorar la caída de Lucifer, una historia marcada por el orgullo, la rebelión y una caída dramática desde las alturas del cielo. Un pasaje clave que arroja luz sobre esta historia se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 141.215, el profeta nos ofrece un relato poético pero cargado de simbolismo sobre la caída de Lucifer, el lucero de la mañana. «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que sometías a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte Safón. Subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al sepulcro,
a lo más profundo del abismo. Este pasaje se interpreta frecuentemente como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa lucero de la mañana o portador de luz. Representa a un ser que fue creado para reflejar el brillo divino, pero que fue consumido por el orgullo. La repetición de la frase subiré pone de manifiesto la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios. Esta rebelión lo llevó a su trágica caída, convirtiéndolo en el adversario que conocemos como Satanás, un ser que utiliza su antigua gloria y poder para engañar y alejar a la humanidad de su creador. Lucifer no solo desobedeció al Todopoderoso, su rebelión fue un intento directo de derrocar el orden divino establecido por Dios. Su ambición era ascender por encima de las estrellas de Dios, una expresión que representa a las huestes angelicales, y ocupar el monte de la asamblea, el lugar más elevado de honor en el cielo. Este deseo de igualarse con el Altísimo demuestra una arrogancia extrema y una insaciable ansia de poder. Este acto de rebelión no fue simplemente un error, sino una decisión consciente de enfrentarse a la autoridad divina. Lucifer, un querubín de alta jerarquía, utilizó su belleza y su influencia celestial para desafiar a Dios y buscar una posición que no le correspondía. La Biblia nos da pistas sobre la magnificencia de Lucifer antes de su caída. En Ezequiel 281.215, se describe como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, adornado con piedras preciosas. El pasaje dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pero algo cambió. La maldad surgió en su corazón, alimentada por el orgullo, la envidia y un deseo insaciable de poder. En lugar de permanecer en el rol que Dios le había asignado, Lucifer deseó más, anheló la adoración, la gloria y la posición reservada únicamente para el Creador. Este orgullo marcó su ruina. Fue expulsado del cielo, perdiendo su estatus de portador de luz para convertirse en el príncipe de las tinieblas. Jesús mismo hace referencia a este evento en Lucas 10:18, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Este testimonio subraya la naturaleza repentina y dramática de su caída. Un momento estaba entre los seres celestiales, y al siguiente fue desterrado, separado para siempre de la gloria que una vez conoció. Lucifer ya no era el radiante querubín, sino un adversario consumido por su propia soberbia. ¿Y qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? La conexión se vuelve evidente cuando reconocemos que Lucifer, ahora conocido como Satanás, no desapareció tras su caída. Se convirtió en el adversario, el acusador, cuyo propósito era engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 129 leemos: el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Este versículo enlaza claramente a la serpiente del Génesis con Satanás, el ángel caído que buscó desviar a la humanidad de Dios, tal como antes había liderado una rebelión celestial. La serpiente del Edén no era un simple animal, era un disfraz, una forma adoptada por este ser engañoso para tentar a Eva hacia la desobediencia. Se presentó como una criatura sabia, ofreciendo un conocimiento aparentemente divino, pero sus verdaderas intenciones eran corromper la creación de Dios. Este entendimiento transforma por completo la narrativa. La historia de la serpiente en el jardín del Edén no es simplemente un relato sobre un animal que engaña a una mujer. Es la crónica de un poderoso ser caído que, consumido por el orgullo y la rebelión, utilizó su astucia para desviar a la humanidad del propósito divino. El comienzo de una batalla cósmica fue una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, entró en el jardín disfrazado de una criatura que aparentaba sabiduría, con el objetivo de engañar a la humanidad, del mismo modo que había engañado a los ángeles que lo siguieron en su insurrección celestial. Este acto de engaño en el Edén no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. Incapaz de derrotar a Dios directamente, volvió su atención hacia lo que él más amaba: la humanidad. Al convencer a Eva de comer del fruto prohibido, logró introducir el pecado en el mundo, alterando el curso de la historia humana y estableciendo el escenario para una batalla entre el bien y el mal que persiste hasta nuestros días. El instante en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió de manera radical.
Este acto no fue simplemente una desobediencia puntual, sino una decisión que desató una onda expansiva de pecado y corrupción que afectaría a toda la creación. Por primera vez, la pareja sintió vergüenza, temor y el peso de la separación de Dios. La inocencia que los caracterizaba se perdió para siempre, junto con la relación perfecta que una vez disfrutaron con su Creador. El Edén, el paraíso que había sido su hogar, ya no era un lugar al que podían pertenecer. El pecado había introducido una barrera insalvable que los alejaba del propósito divino para sus vidas. En Génesis 31:415, Dios pronuncia su juicio. Comenzando con la serpiente, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Este juicio va más allá de una simple maldición para una serpiente literal. Es un símbolo profundo de la caída de la serpiente, no solo en términos de su forma física, sino de su estatus y autoridad. Satanás, que una vez fue un ser angelical radiante, ahora es humillado y reducido a la derrota más absoluta. Ser condenado a arrastrarse y comer polvo simboliza su deshonra total y su derrota a los ojos de Dios. Sin embargo, el juicio de Dios sobre la serpiente tiene implicaciones aún más profundas. La promesa de una enemistad eterna entre la mujer y la serpiente, y entre sus respectivas descendencias, presagia un conflicto espiritual que trasciende lo físico. Esta lucha perpetua simboliza la guerra continua entre las fuerzas del bien y del mal. No se trata meramente de la hostilidad entre los humanos y las serpientes, sino de un enfrentamiento entre los seguidores de Dios y aquellos que se alinean con la rebelión de Satanás. En medio de este juicio, Dios introduce el primer rayo de esperanza, una profecía de victoria final sobre el mal. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente apunta al triunfo de Dios sobre las tinieblas. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. En Génesis 31:719, Dios continúa con su juicio, diciendo a Adán: maldita será la tierra por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta maldición no solo afecta al hombre, sino también a toda la creación. Lo que una vez fue una tierra fértil y abundante ahora estaría marcada por el esfuerzo, el sufrimiento y la muerte. Por causa de su pecado, toda la creación sufrió las consecuencias. La tierra misma fue maldita, dejando de producir alimento con facilidad como lo hacía en el Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían el trabajo arduo, el dolor y las dificultades al intentar cultivar la tierra para sobrevivir. Este esfuerzo simboliza la dolorosa separación entre la humanidad y Dios, así como entre la humanidad y el mundo que se les había encomendado cuidar. La relación perfecta que una vez tuvieron con la naturaleza quedó fracturada. La tierra, que antes era fuente de vida y abundancia, comenzó a producir espinas y cardos, convirtiendo el trabajo, antes una tarea alegre, en una labor extenuante. Cada cosecha se convertiría en un recordatorio del paraíso perdido y de las consecuencias de su decisión. Además, Dios le dijo a Eva que su experiencia en el parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor físico no solo representaba las consecuencias del pecado, sino que también apuntaba hacia el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida se acompañaría de sufrimiento, también albergaría la promesa de redención para las generaciones futuras. Este contraste entre el dolor del nacimiento y la esperanza de un futuro redentor revela la profundidad del plan divino, donde incluso las consecuencias del pecado serían utilizadas para traer un propósito eterno. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero a un precio muy alto. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación tanto de Dios como entre ellos mismos. Sus ojos se abrieron, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad del inevitable regreso al polvo del cual habían sido formados. En Génesis 32:224, leemos que Dios colocó querubines con espadas flamígeras para guardar la entrada al jardín del Edén, evitando que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue simplemente un castigo,
sino un acto de misericordia divina. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada se convirtió en un límite protector, permitiéndoles la posibilidad de redención. A pesar de su exilio del paraíso, la promesa de redención ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente llegaría en el futuro para cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén marcó el inicio de una existencia llena de dolor, lucha y muerte, pero también dio comienzo al plan divino para salvar a la humanidad. Esta escena simboliza la batalla constante entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino el principio de una gran lucha que resonaría a lo largo de las generaciones. Aunque el camino sería difícil, lleno de sufrimiento y guerra espiritual, la promesa de Dios se mantendría firme. Un Salvador vendría a restaurar lo que se había perdido. Desde el momento mismo de la caída de la humanidad, Dios ya había comenzado a trazar un plan para la redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, contiene la primera profecía del mensaje de salvación. En este pasaje, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Estas palabras, aunque breves, encierran un mensaje profundo, una batalla cósmica que se extenderá a lo largo de los siglos, culminando en la derrota definitiva de Satanás por un Redentor prometido. En esta declaración divina, se establece que, aunque Satanás hiera el talón de la humanidad, el golpe final será infligido por un descendiente de Eva que destruirá por completo el poder del mal. Esta profecía resonó a través de las generaciones, portando una esperanza inquebrantable. A pesar del sufrimiento, la muerte y la separación de Dios que la humanidad experimentó tras el pecado, esta promesa apuntaba al futuro Salvador, Jesús Cristo, quien vendría al mundo como completamente humano y completamente divino para traer salvación a una creación caída. Cuando Jesús vino a la tierra, cumplió esta antigua promesa de forma perfecta. A diferencia de Adán y Eva, quienes sucumbieron a la tentación, Jesús vivió una vida impecable, en completa obediencia a la voluntad de Dios. Al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad, enfrentando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en el Edén. Su sacrificio no solo anuló las obras de la serpiente, sino que también liberó a la humanidad del dominio del pecado y de la muerte. En Colosenses 2:15, el apóstol Pablo describe este triunfo con palabras poderosas y despojando a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo nos muestra que la muerte de Jesús no fue un acto de derrota, sino una victoria cósmica. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús despojó de su poder a las fuerzas espirituales de la oscuridad, quitándoles toda autoridad y exponiendo públicamente su derrota. Lo que a simple vista parecía un momento de debilidad y pérdida fue, en realidad, el triunfo más grande de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia reducida y su destino sellado. La cruz, que muchos considerarían un símbolo de sufrimiento, se transformó en un estandarte de victoria, un faro de esperanza que resplandece en medio de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó esta victoria de manera definitiva. Al resucitar, superó la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Rompió el poder del sepulcro, ofreciendo a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna, aquella comunión con Dios para la cual fuimos creados. Más que un simple triunfo sobre la muerte, la resurrección es una promesa para todos los que siguen a Cristo un día. Ellos también compartirán en esta gloriosa victoria. La historia de la caída de la humanidad en el Edén no es solo una narración de desobediencia y tragedia, sino también el comienzo de un plan divino de restauración y esperanza. Desde ese momento, cuando el hombre y la mujer sucumbieron a la tentación, Dios ya había trazado el camino hacia la redención. A través de la promesa de un Salvador, que vendría a derrotar a la serpiente y restaurar lo que se había perdido, la humanidad recibió una esperanza que atravesaría los siglos. El sacrificio de Jesús en la cruz, seguido por su gloriosa resurrección, deshizo la obra del enemigo y rompió el poder del pecado y la muerte. Lo que parecía un final, se convirtió en el principio de una nueva creación, en la cual todos los que siguen a Cristo pueden hallar perdón, paz y vida eterna. La cruz, que en un principio representaba derrota, ahora es símbolo de victoria. El camino de la redención no ha terminado, y cada uno de nosotros es llamado a caminar en la luz de ese sacrificio.
En medio de las luchas y tentaciones de la vida, recordemos que la esperanza ya está asegurada. La batalla final ha sido ganada, y con ella, la promesa de que, al final, el bien triunfará sobre el mal.